Gracias, Manu. Entonces, resolvemos de manera gráfica y a través del trazado gráfico que tenemos que aprender. Fíjense que vamos estableciendo, ay Dios, colocando, no me sale la palabra que quiero usar, colocando las ecuaciones correspondientes a cada uno de los eslabones, o en el caso de los puntos que vamos a definir, las ecuaciones vectoriales correspondientes, ¿sí? El planteo son a lo máximo 3 ecuaciones. Va a ser la ecuación correspondiente a determinar la velocidad del punto A, luego la velocidad establecida a la velocidad del punto A, nos vamos al punto B para definir la velocidad del punto B respecto del punto B, pero con esa ecuación, como vimos ayer, no nos alcanzaba, entonces teníamos que plantear otra ecuación que era ver B desde otro punto para poder resolver el problema. Eso nos daba básicamente un trazado gráfico, un triángulo, y a través de ese triángulo, de ese trazado gráfico, de ese triángulo, podíamos obtener los módulos de las velocidades y de las velocidades angulares. Bien. Continuando, y antes de entrar en aceleraciones, voy a continuar con los métodos que se utilizan para determinar velocidades. El método anterior, fíjense, es todo vectorial. Las ecuaciones que estoy planteando son ecuaciones vectoriales. Primero velocidad de A respecto de O2, para lo cual colocamos el sistema relativo en el punto O2, coincidente con el sistema absoluto. Eso nos permitió plantear esta ecuación. Después planteamos la ecuación de B respecto de A, ¿sí? Para determinar la velocidad de este punto, como suma de las dos velocidades, la velocidad de A más la velocidad de B respecto de A. Es la segunda ecuación, pero como en esta ecuación hay 3 incógnitas, necesito plantear, y esta ecuación solo me resuelve 2, entonces necesito plantear una tercera ecuación. Esto ya lo voy a repetir cuando resolvamos los problemas, de cualquier manera. Pero el planteo, ahí está la palabra que no usaba, el planteo básicamente es de estas ecuaciones, así, ecuaciones vectoriales, y luego el trazado vectorial que tenemos acá, en función de esas ecuaciones. En forma escalar vamos a obtener los módulos de las velocidades angulares correspondientes a cada barra de la cual no conocemos su velocidad angular. Después podemos conocer la velocidad de cualquier punto, como vimos ayer, en función de que ya conocemos velocidades angulares. Bien. El método que vamos a ver ahora es un método escalar, no vectorial. Escalar. Y tiene como base el concepto de los centros instantáneos de velocidad. Por eso vamos a tener que ver completamente los conceptos correspondientes a centros instantáneos para después poderlos aplicar. En la resolución de velocidades. Este método no sirve para aceleraciones, solamente podemos resolver velocidades. Yo inicié, o sea, no inicié, sino
digamos que cuando vimos mecánica racional, introducimos el concepto de centro instantáneo. ¿Para qué? Para justamente entender el concepto del método del movimiento relativo basado en el teorema de Charles. Es decir, que yo puedo descomponer un movimiento complejo que está definido por este vector velocidad de v absoluto en movimientos puros, que son la traslación y pura, y por otro lado la rotación pura. Esto lo vemos mejor en esto. Entonces, el movimiento absoluto de este punto, visto desde mi sistema absoluto, yo lo puedo ver como la traslación curvilínea que sigue el punto A, que está representado por este vector, más la rotación pura de o sea, el movimiento de traslación que sigue el punto B debido a la rotación pura del eslabón 3. Para lo cual dije, mentalmente rompemos este vínculo y hacemos que este punto A sea un punto fijo del plano, que le pertenezca al plano. Es decir, el punto A lo vamos a hacer centro instantáneo de rotación para hacer esto. Si bien el punto A está moviéndose, pero para hacer este análisis de esta parte de rotación pura, dijimos que nosotros hacíamos al punto A un punto fijo que le va a pertenecer tanto al eslabón 3 como al plano o al sistema de referencia XY absoluto. Entonces, para nosotros este punto es un punto fijo y este eslabón rota alrededor del punto A. ¿Está bien? Entonces, traslación pura más rotación pura me da la rototraslación. Bien, entonces a lo que iba es que introducimos el concepto de centro instantáneo para poder entender que nosotros podíamos hacer a este punto un punto centro instantáneo de rotación. ¿Qué es lo que eran los centros instantáneos de rotación? Entonces, son puntos que pertenecen a dos cuerpos y tienen en todo instante la misma velocidad. Entonces, en ese caso, el punto A es un punto que pertenece tanto a este cuerpo 3, acoplador, como al sistema de referencia XY absoluto. Por pertenecer al sistema absoluto, que es un sistema fijo, ¿qué velocidad tiene el punto A? 0. Entonces, por eso, pero a la vez pertenece a este eslabón. Por lo tanto, si pertenece a este eslabón que sí se mueve, ¿qué será este punto de este eslabón? Su centro de rotación. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que dijimos en su momento cuando estuvimos viendo en la parte de mecánica racional y para entender el concepto del método del movimiento relativo basado en el teorema de Charles. Pero ahora vamos a entrarnos en el concepto general, o sea, en mostrar todos, en toda su completa definición de lo que son los centros instantáneos de velocidad. Siempre, como se definió, los centros instantáneos de velocidad es un punto que es común a dos cuerpos, es un punto que le pertenece a dos cuerpos que están en movimiento plano y que tienen la misma velocidad instantánea en cada cuerpo. ¿Estamos de acuerdo? O sea, es un punto que pertenece a dos cuerpos que se mueven con movimiento plano y tienen la misma velocidad en cada cuerpo. Bien. Este concepto es el que vamos a aplicar para determinar velocidad.
Bien. Ahora, un mecanismo no tiene 1, 2 o 3, tiene una cantidad de centros instantáneos que va a estar en función, básicamente, de la cantidad de eslabones que conformen a ese mecanismo. ¿Sí? Y teniendo la particularidad que esos eslabones se unen de a dos, básicamente. Entonces, la combinación de cuántos centros instantáneos puede haber en un mecanismo está dada por una ecuación estadística. Una ecuación estadística que no le he puesto acá para que no sumemos cosas, pero la pueden ver en el Norton. Es una ecuación estadística que tiene que ver con factoriales, o sea, que están en función del número de eslabones y de la posibilidad de que se combinen no 2 eslabones, sino entre más de 2 eslabones. Ahora, cuando nosotros consideramos que los eslabones se combinan de a 2, nada más, la ecuación se reduce a la que ustedes tienen en la pantalla. O sea, el número de centros instantáneos de velocidad es n por n menos 1 sobre 2, siendo n el número de eslabones. Entonces, ustedes van a ver que ¿cuál es el mínimo mecanismo que ustedes pueden formar? Y el de 4. Entonces, 4 menos 1, 3 por 4, 12, dividido en 2, 6. Un mecanismo de cuadrilátero articulado tiene 6 centros instantáneos. ¿Ah? Un mecanismo que tenga 6 eslabones, o sea que acá vamos a tener 6 por 5, serán 5 por 6, 30, dividido en 2, 15 centros instantáneos. ¿Ah? Y así sucesivamente. De cualquier manera, ya van a ver que hay un problema resuelto con 6 eslabones y donde están resueltos los 15 centros instantáneos. ¿Cómo se obtienen esos 15 centros instantáneos? De cualquier manera, nosotros vamos a trabajar con mecanismos de 4 eslabones y de 6, pero básicamente para la resolución, utilizando centros instantáneos, vamos a usar mecanismos de 4 eslabones. Entonces, la búsqueda es para los 6 centros instantáneos que corresponden a un mecanismo de 4 eslabones. ¿Ah? Bien. Ahí tenemos un mecanismo como un cuadrilátero articulado básico, que está formado por sus 4 eslabones, donde uno tiene que ser el bastidor, que siempre, como hemos dicho, lo vamos a designar con el número 1, y después los eslabones restantes, que será el manivela o el eslabón de entrada, que será el do, el acoplador, que siempre será 3, y el balancín de salida, que será el 4. Bien. Estos centros instantáneos, el buscar estos centros instantáneos, ahí está, lo vamos a hacer haciendo o apoyándonos, vamos a decir, en un grafo, ¿sí? En una construcción gráfica en la cual vamos a trazar una circunferencia, que como vamos a ver, para lo único que sirve esta circunferencia es para que después, en la circunferencia, marquemos puntos. ¿Sí? Marquemos puntos, acá están círculos, pero son puntos, básicamente. Estos puntos, ¿qué van a representar? Van a representar a los distintos eslabones
O sea, el eslabón 1, el eslabón 2, el eslabón 3 y el eslabón 4. ¿Ah? Y después vamos a considerar que si nosotros unimos el eslabón 1 con el eslabón 2, o la intersección del eslabón 1 con el eslabón 2, me va a definir ¿qué cosa? Un punto. Ese punto es el punto de intersección de esos dos eslabones. Por lo tanto, es un punto que si le pertenece a los dos eslabones, van a tener la misma velocidad. Entonces, se va a conformar ¿qué cosa? Un centro instantáneo. ¿Ah? Entonces, la unión entre el eslabón 1 y el eslabón 2 me va a definir que un centro instantáneo, el centro instantáneo 1, 2, y yo lo voy a representar con una línea. O sea, va a ser una línea, que en este caso es una línea llena, porque, como ya vamos a ver, es un centro instantáneo que lo puedo identificar. Y así sucesivamente vamos a hacer con los otros la combinación, es decir, la intersección del eslabón 2 con el 3, me va a dar otro centro instantáneo. Del 3 con el 4, otro centro instantáneo. Del 4 con el 1, otro centro instantáneo. Y si nos vamos al mecanismo, vamos a ver que la intersección del centro instantáneo del eslabón 1 con el eslabón 2 es justamente el pivote fijo respecto del cual rota el eslabón 2 respecto del eslabón 1. Entonces, este punto de articulación o junta o par cinemático, es el centro instantáneo 1, 2. Entre el eslabón 2 y 3 también tenemos una junta. Esta junta será el centro instantáneo del eslabón 2 y del eslabón 3. Será nuestro centro instantáneo 2, 3. Y así sucesivamente, entre el 3 y el 4, el centro instantáneo 3, 4. Y entre el 4 y el 1, el centro instantáneo 1, 4. ¿Sí? El orden en que pongamos estos subíndices no interesa. Yo puedo poner centro instantáneo 4, 1 o centro instantáneo 1, 4. Es lo mismo. El orden de estos factores no altera el que identifiquemos el único centro instantáneo 1, 4 o 4, 1. Entonces, fíjense que hemos formado un grafo donde, vuelvo a repetir, la circunferencia es solamente para poder dibujar o colocar los eslabones como puntos colocados equidistantemente dentro de esta circunferencia. Luego, los centros instantáneos van a estar representados por líneas, por segmentos que unen los eslabones correspondientes. Entonces este será el centro instantáneo 1, 2, este es el 2, 3, este es el 3, 4 y este es el 4, 1. Y como podemos verlo en la pantalla, son centros instantáneos que los podemos visualizar. O sea, por simple inspección los estamos viendo. ¿Por qué? Y porque son las juntas entre los eslabones, son los pares cinemáticos o juntas que unen los eslabones entre sí. Estos 4 centros instantáneos. Centro instantáneo 1, 2, centro instantáneo 2, 3, centro instantáneo 3, 4 y centro instantáneo 4, 1 o 1, 4. Estos centros instantáneos son los que se denominan centros instantáneos de simple inspección. ¿Sí? El centro instantáneo 1, 2 y el centro instantáneo 1, 4 normalmente se le llama centro instantáneo permanente. ¿Por qué? Y porque fíjense que siempre están en el mismo lugar. Cuando este mecanismo se mueve, estos centros instantáneos 1, 2 y 1, 4 se mantienen en el mismo lugar. ¿Por qué? Y porque son parte del bastidor.
y el bastidor no se mueve respecto de mi sistema absoluto. Entonces, mantienen su posición. Pero el centro instantáneo, ¿y qué velocidad van a tener? Velocidad cero. Entonces, estos son los centros instantáneos de velocidad cero. O también llamados centros de rotación o polos. Polos. Bien, pero el centro instantáneo 2,3 y 3,4 son centros instantáneos que los eslabones 2 y 4 tienen con el eslabón flotante, que es el 3. Por lo tanto, como ya sabemos, son centros instantáneos que se están moviendo. Por lo tanto, estos serán centros instantáneos de velocidad, porque van a tener alguna velocidad. Bien. Pero de los 6, solamente hemos visto 4. Nos están faltando 2. Nos está faltando la combinación del 1 con el 3 y la combinación del 2 con el 4. Si nos vamos al grafo, ¿sí? Si nos vamos al grafo, vamos a ver que 1, 3 es la diagonal de este rombo o de este cuadrado, como le quieran llamar ustedes. Es una diagonal el 1, 3. Por lo tanto, este centro instantáneo, 1, 3, que es la unión del eslabón 1 con el 3, fíjense, ¿qué está haciendo? Es la diagonal de este rombo o cuadrado, pero este centro instantáneo va a dividir a este rombo o cuadrado ¿en qué? ¿En qué cosa? En 2 triángulos. En 2 triángulos, ¿sí? Entonces acá, antes de continuar, vamos a tener que ingresar un concepto, que es el concepto de el teorema de Aaron Hall Kennedy, o simplemente llamada regla de Kennedy. Ojo que en muchos apuntes viejos, acá le llaman Arnold, ¿sí? Han escuchado algunos y después han seguido estudiando de esos apuntes y le llaman Arnold Kennedy, y no es Arnold Kelly, es Aaron Hall Kennedy, o simplemente regla de Kennedy. Este teorema nos va a permitir justamente poder encontrar, en función de su concepto, nos va a permitir encontrar los centros instantáneos 1, 3 y 2, 4, que como ustedes ven, el 1, 3 y el 2, 4, ¿sí? Son el 1 con el 3, no, visualmente no veo que se corten, o sea que se intercepten. El 2 con el 4 tampoco lo veo. Y si alguno pretende, como algunos que van a rendir, decir, mire, pero ingeniero, proyecte, continúe el eslabón 2, continúe el eslabón 4, y donde se interceptan, ahí está el centro instantáneo de 2, 4. O continúe el eslabón 3 y continúe el eslabón 1, y donde se corten, ahí va a estar el centro instantáneo 1, 3. Bueno, eso está mal, ¿sí? No es así. Entonces, no lo vayan a decir nunca. Para poder encontrar el centro instantáneo 1, 3 y el centro instantáneo 2, 4, que son los centros instantáneos que no los vemos visualmente y por eso se llaman centros instantáneos virtuales. El centro instantáneo 1, 3 y el centro instantáneo 2, 4. Son los centros instantáneos virtuales. Vamos a hacer uso del teorema de Aaron Hall Kennedy
por regla de Kennedy, que dice exactamente que tres cuerpos en movimiento plano tendrán sus tres centros instantáneos que se van a encontrar sobre una misma línea recta. ¿Sí? Eso es lo que dice el teorema de Aaron Joel Kennedy. A mí no me interesa demostrarlo a esto. A mí lo que me interesa es que ustedes lo sepan aplicar. Esa es la idea. Que sepan aplicar